Buenos días, esta es la presentación de las pruebas de cámara realizada por Violeta Pinzón, Mateo Arias y James Ospina. Para este trabajo fueron utilizados los siguientes dispositivos: un celular iPhone 8 Plus, una cámara Canon EOS Rebels T7 y una Nikon D5300. Empezamos con la cámara Nikon en la prueba de resolución. Se contaba con las opciones de 640 x 424, seguido de 1280 x 720 y finalmente 1920 x 1080. La diferencia más notable a primera vista es la relación de aspecto de la primera configuración, la cual es de 3:2, diferenciándose de las otras dos opciones, las cuales están ambas en relación 16:9. Asimismo, cada configuración ofreció un mínimo de velocidad distinto, siendo respectivamente de 30, 60 y 24. Al aumentar las imágenes, la calidad se nota mucho más diferente, siendo la primera opción la más pixelada del resto, puesto que naturalmente son menos cantidad de píxeles disponibles para cubrir la totalidad de la imagen. Para la opción de 720 y la de 1080, las diferencias son menos notables, pero siguen estando presentes. Con la opción de 720, ciertas texturas como los ladrillos en el edificio se ven fuertemente difuminadas, mientras que en 1080, aunque no son del todo perceptibles, detalles de esta como los agujeros entre los ladrillos o las líneas que les separan son mucho más notables. La silueta en ciertos elementos se ve mucho más fina en 1080 y dicha parece ser aún más notable en porciones separadas por algún objeto oscuro o en la sombra. Finalmente, las montañas en el fondo parecen levemente oscurecidas en el formato 720 comparado con los demás. Pasamos a las pruebas de sensibilidad, las cuales se dividen en una versión sin compensar y otra con compensación lumínica. En la Nikon D5300 se fue de 6 stops de ISO 100 hasta 3200. La composición mantiene subexpuesta hasta un punto entre el ISO 400 y el 800, donde ya se distingue el cuerpo de la vela y la botella que le soporta, además de una porción del fondo detrás de esta. Tampoco posee aún un ruido exagerado ni intensidad invasiva en la llama. Luego de este punto, dicha intensidad abarca aún más la cámara, haciendo incluso visible un flare en el lente. Ciertas porciones de la vela quedan sobreexpuestas y el ruido es muy presente, siendo un punto visible aún más en el punto donde se desvanece la luz. En base a ello, para mantener una compensación mínima, los videos compensados iniciaron desde el ISO 400, pasando hasta el 12800. Si bien se logra mantener el mismo nivel de compensación a través de los videos, al estar unos pasos más adelante del ISO mínimo, termina en un punto donde, siendo de 12800, la presencia de ruido es muy masiva, al punto de hacer casi indistinguible la textura del fondo y dañando mucho la calidad de la imagen. Ahora, las pruebas de distancia focal. Se contó con un lente 18-105, donde entre más se acercaba a la cámara y disminuía el valor de zoom, se modificaba el ángulo de la imagen, y con ello parecía cambiar la ubicación de ciertos objetos a pesar de estar intactos. En las imágenes de mayor zoom, no es evidente que una diferencia de tamaño entre los objetos exista, aún estando en distancias distintas. Conforme se aproxima a la cámara y reduce el zoom, dicha diferencia entre tamaños y distancias de un objeto a otro logra hacerse aún más evidente, cambiando la composición parcialmente, pues los objetos de la derecha ya no quedaban relativamente simétricos comparados a los de la izquierda, comparándose con las primeras fotos. Otro efecto notable es que entre más se acerca la cámara, mayor área lograba abarcar el foco, siendo más notable en el video final, donde la figura 2 y la 5 están mucho más enfocadas comparadas a las fotos anteriores, donde el máximo de zoom solo daba para mantener a la figura 3 y 4 dentro del foco. La cámara Nikon contó con una velocidad de 1.30 hasta una de 1.000, y con ella se dio un efecto particular de flickering, puesto que fue grabado únicamente bajo una bombilla eléctrica de 7 vatios, sin contar con otra fuente de luz disponible. Bajo estas condiciones, en los niveles de ISO más altos que tuvieron que utilizarse para compensar la velocidad, apareció el defecto de unas líneas negras obstruyendo la imagen, justamente a lo que se le conoce como flickering, que esta cámara se da cuando niveles tan altos de velocidad solo son compensados con una fuente de luz electrónica. Sobre los efectos de velocidad en sí, es muy evidente cómo gradualmente disminuye la distorsión de movimiento del objeto conforme aumenta la velocidad, siendo casi imperceptible en la configuración máxima.
aunque para este punto se ve reemplazada por la ilusión de que había más de un objeto siguiendo al otro en movimiento. Para las pruebas de color, la cámara Nikon contaba con los perfiles estándar, intenso, monocromo, neutro, paisaje y retrato. La mayor diferencia entre cada uno se halla en la intensidad y saturación del color. Retrato ofrece la versión más opaca de todas junto con neutro. Paisaje intenso justamente ofreciendo una versión mucho más saturada y de mayor intensidad en el color en comparación. Y estándar sirve como punto medio que no resulta opaco sin tampoco llegar a ser muy saturado y naturalmente monócromo anula la presencia de los demás colores, pero no resulta muy contrastado permitiendo diferenciar cada cuadro y tono. Pasando las pruebas del iPhone 8 Plus, nuevamente desde resolución, se hicieron 3 videos con las respectivas configuraciones de 720 y 2 videos de 1080 con leves cambios en la velocidad y el white balance. Los 3 conservan la misma relación de aspecto. Aquí la única diferencia se nota en la nitidez de las personas en el fondo de la imagen. Aunque en 720 su forma es totalmente notable, detalles como el rostro o la vestimenta son mucho más difusos al haber menos píxeles para formar la imagen. En 1080 sigue existiendo cierto aspecto pixelado, pero logra distinguirse mejor la forma de los rostros y las prendas, además de la variedad de color y formas en los objetos de las tiendas del fondo. A diferencia de la cámara Nikon, aquí no hubo ningún cambio notable en el color. Para la sensibilidad se inició con un ISO 20 hasta el 400, permitiendo ver un nuevo resultado con aún menos sensibilidad. Desde el principio apenas es visible la forma de la vela, y gradualmente se revela el fondo de la imagen compuesto de una paleta de color, la cual en ISO 400 ya son notables sus colores y distintas tonalidades. Aunque en comparación la zona superior de la vela ya no se ve sobreexpuesta. La presencia de ruido en este punto, aunque visible, no es del todo invasiva ni deforma la imagen. La misma composición compensada maneja los mismos valores de ISO, esta vez variando el white balance para un resultado más cálido. Al no haber requerido de ajustes de ISO muy altos a diferencia de la Nikon, no alcanza un máximo de ruido que terminará deformando la imagen. Con un resultado muy similar al de las pruebas de Nikon, en la distancia focal se da nuevamente entre más lejos que se hallaba la cámara y aumentaba su zoom, la aparente distancia entre objetos era menos obvia desde la imagen, y su tamaño se hacía más similar comparado al del video del mínimo de zoom, donde la distancia entre datas es más evidente y sus tamaños menos similares. La prueba de velocidad del iPhone contó con una rueda que permite una mayor perspectiva en los cambios de distorsión de movimiento que ofrece cada velocidad. En su mínimo, las piezas de la rueda son prácticamente invisibles y el caucho de esta parece tener una textura uniforme. La estabilidad del movimiento incluso genera la sensación de que podría ser una imagen estática y no en video. Conforme aumenta la velocidad, dicha ilusión de textura unificada empieza a desvanecerse, y las piezas poco a poco se hacen más visibles y distinguibles, hasta que llega el punto donde finalmente ya se pueden notar por completo las líneas que conforman las piezas de la rueda, además de las distintas texturas en la rotación del caucho. Las opciones de color para el iPhone contaron con un modo película, que ofrecía la versión más neutra de colores, sin llegar a ser muy opaca ni saturada, pero sí con cierta coloración cálida y casi verdosa que se puede notar en los colores negros. Luego estuvo la opción blanco y negro, que justamente reduce todo el color a una escala de grises con un buen nivel de contraste. El modo lomo, donde el color pierde saturación y opacidad, aunque no altera tanto la temperatura propia de estos. Y la opción documental, que disminuye el contraste en ciertas zonas de la imagen, siendo más notable en la mano, y le da una temperatura general cálida. Finalmente pasamos a las pruebas de la Canon T7. En la prueba de resolución dio un resultado de 4 videos. 640 x 480 en una relación de aspecto 3:2, donde es mucho más evidente la limitación de píxeles al observar a las personas en el fondo con muy poca información descubriéndoles. Ahí hay menos detalle en zonas como el pasto y el fondo. Es seguida por la resolución 720 en relación 16:9, y ahora son totalmente distinguibles las siluetas de las personas. Elementos como el pasto son mucho más detallados y otros aspectos aún más pequeños como en los árboles o en los patrones de la vestimenta ya son mucho más notables. Finalmente, en los últimos 2 videos, ambos en 1080 poseen mucho detalle en lo que es el suelo, los patrones de la ropa, las líneas son mucho más definidas, y vale recalcar que hay cierta presencia de ruido, la cual fue generada por la falta de iluminación, pero aún con ella, gran parte de la imagen conserva su calidad. El último video presenta los mismos resultados con un cambio de velocidad a 30 fps y color más cálido.
Con las pruebas de sensibilidad abarcaron desde el ISO 100 hasta el 6400, y aquí la diferencia entre un video subexpuesto a uno sobreexpuesto es mucho más evidente. La cercanía del objeto con el fondo permite ver mucho más qué tanto aplica la luz sobre este y cómo reacciona ante la sensibilidad. En su configuración mínima los objetos apenas son visibles, pero no se nota la existencia de la tela de fondo. Nuevamente entre el 400 y el 800 parece alcanzar una buena composición y compensación, y en su punto máximo está totalmente sobreexpuesta, con el fondo pasando de ser negro a un gris anaranjado y los colores de la paleta estallados por el brillo. La versión balanceada llevó a tener que necesitar más velas para compensar la falta de luz, para manejar los mismos valores de sensibilidad. Con el ISO 100, sin embargo, logra verse levemente subexpuesta comparada con los demás. El ruido en 6400 es considerable, pero no deforma la imagen al punto de hacerla no funcional. La prueba de distancia focal contó en su composición con cubos de similar tamaño, e hizo aún más evidente este cambio. Ante la máxima distancia de cámara, la variación de tamaños es mínima, al igual que la distancia entre objetos. Y en el último video, con el zoom al mínimo y el tamaño de cada cubo se vuelve aún más notable, llegando al punto en el que el último parece perderse entre el fondo comparado con los videos previos. En todas las pruebas siempre estuvo presente el hecho de que el suelo o superficie donde se armó la composición se hacía aún más visible en parte de su tamaño. Para la prueba de velocidad, con la cámara Canon, que abarcó las mismas velocidades que la Nikon, hay una mayor cantidad de objetos en movimiento los cuales observar. La velocidad, al no ser masiva, no genera una distorsión exagerada en ningún momento, pero sí se puede notar una reducción conforme cambia la velocidad. Aquí la diferencia más notable es la falta de compensación lumínica en los ajustes más veloces, que terminan llevando a la subexposición. Y similar a la Nikon, también está presente un efecto de flickering, al contar con una fuente de luz eléctrica, aunque en este punto la distorsión de movimiento parece casi inexistente. En las pruebas de Picture Profile de la cámara Canon posee las opciones normal, retrato, paisaje, neutro, fiel y monocromático. Aunque a diferencia de las previas cámaras, el impacto de cada uno en la paleta de color es menos notorio, sino el retrato y paisaje quizá los que aportan mayor nivel de saturación y contraste del color. Esto aún más notable en los verdes, pero sin diferenciarlos tanto de los demás.